Estás escuchando La Aventura de Viajar, el podcast de Yati Seguros. Hola trotamundos, arranca aquí el podcast de La Aventura de Viajar, ya sabéis, el podcast de Yati Seguros, y en el programa de hoy nos vamos a viajar por México, a conocer qué nos depara uno de los países más atractivos de América del Norte, un país extenso, diverso, con una larga historia y con multitud de patrimonio histórico y cultural, además de una gran variedad de climas, etnias, culturas y tradiciones ancestrales, como la celebración del Día de Muertos, que cada año, el 1 y 2 de noviembre, se festeja en ese país. Para acercarnos a esa tradición y hacer un recorrido por el país, hoy contamos con Liz Castillo, una periodista mexicana especializada en viajes, a quien tal vez conozcas como Munducos, que es el nombre de su proyecto viajero. Liz ha estado en más de 60 países, habiendo viajado por 50 de ellos en solitario, y desde hace muchos años es nómada digital, narrando sus viajes a través de vídeos de YouTube, redes sociales y su página web. Hola Liz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por esta oportunidad y esta plática. Bueno, es un placer hablar contigo. Creo que eres una de las personas mexicanas que más ha viajado, más de 60 países, a 50 has viajado sola, en fin, una barbaridad. ¿Dónde te pillo en estos momentos? En este momento justamente en México, porque bueno, estamos en una temporada bastante bonita para disfrutar el país. Qué mejor lugar para hablar de México y que nos cuentes, bueno, qué cosas crees que gustan tanto de México, que hacen tan especial de tu país y que, bueno, suelen gustar tanto a los viajeros. Yo creo que tiene que ver mucho con la variedad, lo que te puedo ofrecer, que desde playas, montañas, grandes ciudades, pero también pequeños pueblos, así que diría que número 1 es la variedad. Creo que número 2, tal vez la comida, y que para algunos incluso se vuelva el 1. A pesar de que la comida mexicana es una de las más conocidas del mundo, yo también la mencionaría como una de las más desconocidas del mundo, porque a veces hay solamente muy pocos platillos reconocidos para la variedad que hay en cada área del país. Entonces creo que también esa termina siendo una muy grata sorpresa para los viajeros que vienen esperando algo y que van descubriendo algo diferente cuando se van. Y también, por supuesto, el clima. Al ser tan grande el país, siempre es una buena temporada para visitarlo y en algún lugar va a haber buen clima del país. O sea, normalmente, si igual las playas de Baja California no están tan bien, muy probablemente las del Caribe mexicano en ese momento tengan mejor clima o viceversa. Siempre hay un lugar que disfrutar con un buen clima y clima templado, sobre todo comparativamente. Yo me permitiría añadir además la cuarta, que a mi modo de verlo es la gente. Esto tal vez tú no lo experimentas tanta la amabilidad y hospitalidad que sentimos los que viajamos, en mi caso desde España, pero la gente para mí es uno de los grandes atractivos y en otros colegas viajeros que conozco vuelven todo el mundo hablando de esa hospitalidad, cercanía, además, claro, para un español pues con la facilidad del idioma, ¿verdad? Claro, por supuesto, se facilita con todos los países hispanoparlantes, pero incluso aquellos que no lo son, bueno, el nivel de inglés en áreas turísticas suele ser, no te voy a decir perfecto, pero suficientemente bueno para el entendimiento. Al final es un país muy preparado para recibir al viajero en general, entonces por ende tiene que estar preparado también en esa parte. Liz, si te parece, vamos a empezar a hablar un poquito de los principales atractivos, estos que esbozabas, pero más bien pensando en lugares, en territorios geográficos. Y México es un país enorme, muy diverso, como decías, y no sé cómo gráficamente podíamos estructurar una visita por el país. ¿Qué principales zonas hay en México? Yo siempre recomiendo, justamente por lo grande que es el país, elegir ciertas zonas a visitar, porque al menos que cuentes con 6 meses, 3 meses por lo menos, difícilmente vas a poder ver los principales atractivos. Ni siquiera te estoy hablando de ver todo el país, pero por lo menos los principales atractivos. Así que para rutas más cortas, que siendo realistas, ¿no? Al final igual hablamos de viajes de 2 semanas a 4. Yo siempre digo, bueno, se puede ir organizando todo a través de distintas áreas del país, también para no estar como... Y eso la verdad, en cualquier destino del mundo, para no ir como en zigzag, ¿no? De un lado a otro, sino ir llevando una ruta lógica que te permita conocer más y, por supuesto, optimizar tiempos e incluso presupuestos, ¿no? Porque no es lo mismo quizá ya llegar a la península de Yucatán y armarte una ruta donde vayas visitando puntos cercanos e incluyas, por supuesto, Chichén Itzá, Cancún, Cozumel,
que de pronto digas Chichén Itzá y de ahí me voy hacia el norte del país y de ahí bajo al sur y entonces ahí creo que se empieza a volver caótico. Así que México es de los países que yo definitivamente te diría, ármalos por zonas. Y bueno, hay algunas como muy básicas, como comenzando, creo que en la de la península de Yucatán, que por supuesto incluye el Caribe mexicano, es una de las más básicas y populares, aunque por supuesto no la única. Ya, el Caribe mexicano tal vez que a veces tiene una fama un poco de lugar demasiado turístico, tal vez demasiado desarrollado. ¿Qué lugares habría a destacar en esa región? Yo, de hecho, la ruta que siempre propongo es un poco más amplia justamente por lo que acabas de comentar que únicamente Caribe mexicano. Es decir, o sea, yo siempre digo, ¿por qué no comenzar quizá en Campeche para recorrer toda la península, todo lo que sí es la península de Yucatán? Uh-huh. Y puedes ir como rodeando y viendo pueblitos del centro. Entonces quise empezar en Campeche, de ahí moverte hacia Mérida, donde puedes ir a lugares muy bonitos con reservas de flamingos, de lagartos, en Celestún, a playas como Progreso, a las Coloradas, de ahí seguirte moviendo por pueblos mágicos, que bueno, México tiene un programa justamente de algunos pueblos seleccionados por ciertas características, uh-huh, que se les denomina pueblos mágicos y que suelen ser con bastante atractivo turístico, así que por ejemplo ahí encontramos Izamal, que es un pueblo famoso porque todo su casco antiguo es amarillo, moverte hacia Chichén Itzá, que ya es bastante cercano a menos de una hora, seguirte por Valladolid, otro pueblo mágico, y quizás sí ya llegar a la parte más turística de Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, Tulum, que incluso en esta área todavía hay zonas que no las vas a encontrar tan desarrolladas porque muchas veces cometemos el error de pensar Caribe mexicano igual a Cancún, y hay mucho más que todavía se puede descubrir, es una zona bastante amplia, donde puedes encontrar todavía distintos ambientes y distintos niveles de desarrollo y también de costos. Además es una zona muy variada, ¿no? Porque, bueno, sí que el clima es muy cálido, tropical, pero tienes para hacer muchas actividades, como decías, visitas de pueblos, visitas de ruinas, playa y submarinismo, que para mí es algo que cuando estuve por allí me entusiasmó con la isla de Cozumel. Sí, justamente Cozumel es muy reconocida por esa parte. Mientras que también en Tulum, si bien es una zona ahora muy, muy de moda, pero no deja de tener un sitio arqueológico que incluso se encuentra con vista al mar, que es una particularidad. También sigues teniendo muy cerca en el centro de la península de Yucatán, Chichén Itzá, así que sin importar cuál de estos destinos que te fui diciendo, ya sea Campeche, Mérida, Cancún, sigues estando a una distancia bastante razonable de Chichén Itzá para no dejarlo de incluir, que por el nombramiento de Maravilla del Mundo, pues es muy popular, pero también en la zona vas a encontrar muchos más sitios arqueológicos. Y los cenotes, ¿verdad? Que combina esa parte arqueológica y de naturaleza atípica. Exactamente, también para los que disfrutan esa parte hay cenotes de distintos tipos. En Bacalar está su laguna, también muy famosa. O sea, hay muchas áreas, mucho que puedes combinar, mucho más allá de quedarte con la parte de un todo incluido de Cancún, que quien quiera puede hacerlo y lo disfrutará, pero no es únicamente eso y creo que ahí va el desconocimiento de los que de pronto piensan que únicamente es eso. Perfecto. ¿Cuál otra zona podríamos o nos puedes describir con principales atractivos? Yo defiendo mucho el centro del país. Creo que la Ciudad de México y alrededores son muy poco valorados por el turista extranjero y hay muchísimo que hacer. Comenzando por Ciudad de México, que yo sé que es una ciudad muy grande, que puede llegar a imponer mucho y que es verdad que las distancias van a ser grandes, pero también los atractivos van a ser muy importantes y muy variados. Entonces hablas de una de las ciudades con más museos de todo el mundo, con uno de los estadios también más grandes del mundo. Cuentas con muchísima diversidad, con zonas incluso rurales, con áreas con muchísimo valor cultural, como Xochimilco, que también combina un poco de naturaleza, pero también esta parte cultural. Por supuesto, muchísimas áreas de fiesta. La gastronomía es impresionante, es una de las ciudades del mundo donde puedes encontrar absolutamente todo tipo de comida, restaurantes muy reconocidos. Entonces yo, por ejemplo, Ciudad de México es una de las que pongo como un básico, además sumado el tema de los aeropuertos. Tanto claro. Llegar a Cancún como Ciudad de México terminan siendo dos de las entradas básicas para el país por la frecuencia de vuelos, las rutas y los costos. Así que si estás en Ciudad de México, a mí se me hace un error como de pronto directamente irte hacia la playa. Creo que hay mucho que explorar aquí y además también a los alrededores hay lugares a menos de 3 horas
o aproximadamente 3 horas, como, no sé, estaría, por ejemplo, San Miguel de Allende, Guanajuato, Taxco. Hay muchos pueblos que puedes ver a los alrededores, Querétaro, que ya vas a encontrar como distintas áreas para quien no sea de los que les gustan las grandes ciudades, pero sigue teniendo mucho atractivo todo el centro del país. ¿Ahí recomendarías hacer visitas de día desde Ciudad de México a estas ciudades y pueblos que has ido mencionando, o merecen, digamos, el desplazamiento y permanecer tal vez 1 o 2 días en ellos? Mira, algunos puntos sí los recomendaría visitar de ida y vuelta. Quizá, por ejemplo, el más básico sería Teotihuacán, que oficialmente, bueno, es un sitio arqueológico muy importante en el centro del país. Oficialmente no es Ciudad de México, ya es Estado de México, pero sin tráfico puedes llegar a hacer el recorrido en menos de 1 hora, con lo cual sí definitivamente puede ser escapada de un solo día. Con el resto, más allá de que haya muchos atractivos, creo que luego para el viajero puede ser más cómodo hacerlo en formato de ruta por el tema del tráfico. Porque las entradas y salidas de la ciudad, como ocurre con las grandes ciudades del mundo, hay mucha gente que igual trabaja aquí pero no vive aquí, y por ende puede ser un poco complicado el entrar y salir de la ciudad en las mañanas o las noches, y por lo tanto tal vez ahí sí convendría quedarte. Si vas a San Miguel de Allende y terminan siendo 4 horas de trayecto, pues vale, yo creo que la pena por lo menos quedarte el fin de semana. Y quizá ya de ahí combinarlo con Guanajuato y seguirte un poco más en una especie de ruta lógica. Creo que yo apostaría un poco más por eso. Oye, yo fíjate, en las 2 veces que he estado en México han sido una vez en el Caribe mexicano, otra vez en el centro de México. ¿Qué otras zonas principales me faltaría por ver o sugieres ver a los oyentes? Bueno, sin duda, al sur de México, Chiapas y Oaxaca, 2 estados que definitivamente hay que ver. Yo creo que son de la riqueza gastronómica y cultural, los pueblos indígenas que puedes encontrar, las tradiciones, y incluso en temas de costos se considera, yo creo que de lo más económico que puedes visitar en México. Creo que son una de las zonas más montañosas, con más presencia indígena también. No sé si estoy equivocado. Sí, con mucha presencia indígena, y se pueden encontrar pueblos que todavía mantienen bastante de las tradiciones de México. Entonces también es un buen acercamiento a algo diferente. Definitivamente esos los sumaría para siguientes visitas. E incluso he visto mucha gente que estas 3 zonas que hemos mencionado, lo que es Caribe, Centro y Chiapas y Oaxaca, todavía lo llegan a meter en rutas de 3 semanas. Quizá te quede un poco apretado, pero creo que es posible, y creo que son de los destinos que diría hay que incluir desde las primeras rutas. Y ya una vez que estás repitiendo en el país, por supuesto que hay mucho más que explorar. Creo que hay estados que igual de pronto no son tan conocidos y que lo merecerían. En el norte del país hay bastante que ver, o por ejemplo está el famoso tren Chepe, que es un tren que te lleva a través de las barrancas del Cobre, donde puedes ir haciendo distintas paradas en puntos estratégicos. La belleza natural es espectacular. Así que si bien México no es como reconocido por sus trenes, porque es la realidad, no hay realmente prácticamente trenes de pasajeros en el país, este tren es muy espectacular. Bueno, muchos dicen que incluso más espectaculares que los que encontramos, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿En qué parte del país se encuentra? Bueno, las estaciones principales estarían en Sinaloa y en Chihuahua. O sea, parte centro-norte del país. En el norte-noroeste del país se encuentra una zona que, bueno, he leído mucho de ella, he visto muchas fotos, preciosa, que es Baja California. Parece mucho más salvaje. ¿Qué nos puedes contar de esa zona? Bueno, Baja California es muy reconocida está Baja California y Baja California Sur. En realidad se conforma esa parte del país por 2 estados. Y ahí vamos a encontrar tanto toda la parte de viñedos, del vino más reconocido de México viene de esa área. Así que es uno de las visitas como muy básicas, hasta, por supuesto, Los Cabos, que ya es una zona de playa, muy diferente el ambiente al de Cancún, pero también bastante popular y que también merece su visita. Liz, ¿qué nos dices con esta primera visita o con esta primera visión? Ya tenemos un poco claras esos lugares principales o más imprescindibles para hacer en una primera, tal vez en una segunda visita, o como decías, por zonas, ¿no? Porque es un país enorme. No sé si tendrías sugerencias de otras zonas, bueno, que merezca la pena visitar, tal vez en terceras o cuartas visitas, o a gente que le guste buscar sitios menos famosos, tal vez. Pues es que en realidad creo que incluso dentro de lo que hemos hablado hay muchos destinos muy poco conocidos a nivel internacional. O sea, las playas de Oaxaca, por ejemplo,
sí tienen un grupo de turistas que viene a visitarlos, por ejemplo, muchos que les gusta el surf porque se prestan muy bien en esa área, pero igual siguen muchas áreas sin ser bastante exploradas dentro de lo mismo que hemos hablado. Pero dentro de todo el país, o por ejemplo el programa que te mencionaba de pueblos mágicos, donde se les ha dado el nombre porque tienen algún atractivo especial que justamente los vuelve mágicos, es que encontramos más de 100 por todo el país. O sea, eso te da un poco idea de que en realidad a cualquier punto del país que vayas vas a terminar descubriendo algo, alguna belleza natural, gastronómica, cultural, algo histórico. Entonces, en realidad es un país muy rico donde no te diría, no vayas hacia Monterrey porque ahí es zona industrial, o no vayas tal, porque en realidad en todo simplemente es como investigar un poco más y descubrirlo cuando igual no quieras hacer las rutas más populares. Me gustaría preguntarte, ya que nos has esbozado y aunque lo has comentado un poquito, el tema de la distribución del tiempo, de cómo organizar una ruta lógica. Bueno, ¿qué rutas recomendarías para alguien que tenga 2 semanas, 3 semanas, incluso hasta un mes para visitar México? ¿Cómo recomendarías, bueno, una visita más o menos ordenada por el país? Pues depende mucho de los intereses, pero yo creo que una básica para 2 semanas sería por lo menos dedicar una semana en el centro del país y otra sí enfocarte en el Caribe mexicano por la importancia que tiene, porque al final, bueno, también el país reconocido por las playas, porque si te vas a esa zona vas a encontrar Chichén Itzá. Entonces yo distribuiría así como entre centro y parte de península de Yucatán, ya dependiendo de tus gustos, elegir los destinos, pero esas 2 áreas para una visita de 2 semanas. Ya si tuvieras 3, básicamente te diría lo mismo, pero distribuye más. Es que hay bastante que ver. Incluso yo la ruta de la península de Yucatán, yo en mi sitio web, en munducos.com, la tengo desglosada para 2 semanas y para 4, porque en 4 semanas apenas se alcanza a saber en tema road trip y recorriendo en la mayor cantidad de atractivos. Luego, si quisiéramos añadir otras zonas, por ejemplo, pues la que has dicho de Chiapas y Oaxaca o Baja California, ahí pues, tal vez haya que programar o pensar en una semana para cada zona, tal vez. Sí, es que Chiapas y Oaxaca al final hablamos de 2 estados, más que 2 sitios en específico, así que dentro de van a tener varios puntos de interés, como Chiapas, sí, fácilmente se te puede ir una semana entre el Cañón de Sumidero, Tuxtla, San Cristóbal de las Casas, más los pueblos indígenas que hay a los alrededores, que los puedes ir haciendo como en escapada de un solo día, recorrer varios el mismo, pero bueno, ya vamos sumando todo y fácilmente se te va una semana, entonces sí dependerá mucho de lo que quieras ver, pero lo que suele ocurrir en el país es que llegas a un punto y te vas a dar cuenta que igual ese tenga atractivos, pero los alrededores bastante cercano vas a encontrar más y así se puede ir extendiendo fácilmente. Liz, este programa está saliendo publicado, aunque no sé cuándo lo estarás escuchándolo como oyente. Bueno, está saliendo con motivo del Día de Muertos, que se celebra en México con un colorido, con un folclore, con una intensidad muy especial. ¿Qué nos puedes contar un poquito de este día que merece, digamos, la pena intentar estar en México para celebrarlo? ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Cómo se celebra? Bueno, lo que pasa es que en México la muerte es vista de una forma muy diferente, con lo cual se tiene la idea de que las personas que ya no están, pero que queremos, regresan los días 1 y 2 de noviembre en las madrugadas. Pero más allá de esta celebración como tal, que pues abarcaría 2 días, ya se ha comenzado a extender a toda una temporada, digamos, de celebraciones y conmemoraciones. Con lo cual, el tema de las ofrendas, que igual sería algo que inicialmente se pondría un par de días, ya se llega a poner semanas antes, encontramos ofrendas monumentales, en ocasiones incluso en el Zócalo se llegan a poner algunas. También hay desfiles que se van a encontrar conmemorando las Catrinas, desfile de Día de Muertos como tal. Entonces ya se encuentra una serie de celebraciones, además de, por supuesto, las visitas a los cementerios los días 1 y 2. Eso sería, la principal acontecimiento, ¿no? Esas visitas que además, si no tengo mal entendido, suelen ser nocturnas, o tal vez es la imagen que tengo yo por muchas fotos que he visto. De hecho, son también durante el día. Quizá en la noche, justamente la gente se queda a pasar toda la noche y quizá en esos momentos es cuando se ha popularizado más, pero en realidad la gente comienza a llegar desde el día a los cementerios, a las visitas.
Y si acompañáramos a una familia mexicana en este día, ¿en qué consiste esa visita al cementerio? ¿Qué es lo que se hace allí? Bueno, aquí también es un poco importante diferenciar, porque a veces tenemos la idea de que igual todo el mexicano lo va a hacer. Por ejemplo, en muchos casos, yo no tengo ningún familiar en cementerio, por ejemplo. Yeah. Entonces, si bien sí es muy popular, no es algo que hagamos todos los mexicanos. Y dependiendo de en qué zona y en qué cementerio, se llega a manejar un poco de manera diferente. Porque hay algunos que vas a encontrar tradiciones muy impresionantes, donde quizá lo que hagan es poner ofrendas gigantes dentro de los mismos hogares, y eso es lo que hacen el 1 y el 2, y ofrendas donde incluso los mismos vecinos entran a visitarlas, y eso se da en ciertos pueblos que tienen esas costumbres, mientras que en otros puedan ir así al cementerio y lleven música, van a limpiar, a adornar. Y quizá otras familias no tenemos ni familiares en los panteones y más bien pones únicamente tu ofrenda. Entonces también es importante eso, se vive de distintas maneras. Con la película de Coco se popularizó un poco este tema y sí, claro que lo vas a encontrar en muchos cementerios, pero tampoco que todo el mexicano lo celebre de la misma manera. Entendidísimo. Mira, aquí me has derribado una idea, una imagen preconcebida que tenía, y quería preguntarte un poquito más sobre esta costumbre también, si como turistas debemos tener pues alguna consideración especial para no ofender sensibilidades. Quiero decir, nosotros podemos acudir a los cementerios y respetuosamente estar mirando lo que sucede allí, ¿o es algo tan íntimo que no sería procedente? No, al contrario. De hecho, creo que a veces quizá ni el respeto sea tan necesario, en el sentido que aquí no se ve con la seriedad que quizá en España, todos los santos, únicamente el ir a limpiar con respeto, y que sí, quizá podría resultar hasta morboso, ¿no? Que te le pegaras a quizá una familia para ir a ver cómo hace ese proceso. Aquí es completamente diferente, se trata de una celebración en los cementerios, o sea, la gente que sí va al cementerio, porque sí tenga familiares ahí y todo, es más bien una celebración llena de colores, de música, de muchísima vida. En algunos lugares incluso llegan a poner fiestas junto al cementerio. Muchísima gente, la verdad es que igual está tomando alcohol, comiendo. Entonces, por ese lado es muy abierto a que los visitantes ingresen. Yo más bien las recomendaciones, claro, con cierto respeto, ¿no? Siempre, también como siempre ocurre, preguntando si puedes tomar fotografías y tal, porque al final pues se trata de personas realizando una celebración. Igual, aunque fuera un cumpleaños, igual si ves que alguien lo está celebrando en su casa, no te meterías sin permiso a tomar fotos a los niños. Es un poco así la lógica normal de preguntar hasta cierto punto, pero no, es una celebración bastante abierta. Pero sí te diría también investigar muy bien, porque creo que a veces subestimamos la cantidad de gente que puede llegar a ver. Mucha gente te dirá, no, los mejores lugares es en Michoacán para celebrarlo. Es verdad, es uno de los lugares más populares en el país, pero también, por ende, es uno de los que más se va a llenar. Así que si tú no planeaste con tiempo y no sabes cómo vas a llegar en la noche a ese cementerio, puede ser que ya ni siquiera alcances a llegar, porque también cuando entra demasiada gente, por seguridad también se cierran. Claro. Entonces quizá te lleves una decepción. Entonces creo que es muy importante investigar como toda la logística de cómo harías en caso de que quieras asistir a esos, al cementerio como tal. Ya si de pronto lo que quieres ir es a los desfiles que ahora se han popularizado tanto de Catrinas, que este fue el 22 de octubre, por ejemplo, ahí ya es un poco más sencillo porque sea en Ciudad de México, sobre Reforma, que es una de las avenidas principales, así que igual no importa dónde te alojes, llegas en metro y no vas a tener problema. Lo mismo pasará que en unos días será el desfile de Día de Muertos. Lo mismo va a ocurrir. Entonces, hay celebraciones que igual sea muy fácil integrarte y otras que igual pueda llegar a ser un poquito más complicado desde el punto de vista logístico. Pues oye, te agradezco mucho esta reflexión sobre los datos prácticos, porque es verdad que hay que tenerlos en cuenta para evitar esos tumultos y esos problemas que podemos tener. Y en este sentido me gustaría cambiar un poquito de tema, volver a la fotografía general de México, a los aspectos prácticos de un viaje a México, y preguntarte, aunque ya lo has ido esbozando un poquito,
cuánto sería tu recomendación de un periodo mínimo de visita a México o alguna de sus partes. Claro, cambia un poco la película si se está visitando desde Costa Rica o algún país de Centroamérica o desde Estados Unidos que está cerquita, que si se está visitando desde España, que son 12 horas o 10 horas de avión, ¿no? ¿Qué consejo le darías a un amigo o amiga de tiempo mínimo para visitar el país? Yo diría que de 2 a 4 semanas en caso de rutas que vengas a conocer el país un poco más, porque es verdad que el caso, por ejemplo, hay mucho estadounidense que viene prácticamente de fin de semana por la cercanía, igual se puede llegar, o canadienses que se vienen 3 días a la playa. Pero claro, ya cuando hablamos de una ruta, no para hacer eso, sino para conocer un poco más el país, una primera visita, yo diría de 2 a 4 semanas sería el mínimo que le dedicaría. Aunque también lo has esbozado y me gustaría preguntarte por la época. No sé si hay alguna época más indicada que otra. En realidad, no. Creo que depende un poco de lo que quieras visitar, porque bueno, es verdad que igual el Caribe mexicano durante el verano puede llegar a, que sea, no sé, julio, agosto, puede llegar a ser temporada de mayor probabilidad de huracanes, o bien en el Sargazo, que de pronto llega a ciertas playas, ya normalmente en un noviembre, diciembre no lo encontrarías. Entonces, por ahí creo que sí sería importante, dependiendo de tus destinos, ver la temporada más recomendada, pero el país es tan grande que, lo que te decía, siempre encontrarás algo que ver, pero si tú vienes con la idea de ver algo en específico, sí sería muy importante que lo investigues previo. E incluso también hay muchísimas celebraciones durante el año. Por ejemplo, todo el tema de la primavera es muy importante en los sitios arqueológicos, así que quizás si a ti no te interesa eso, y si tenías planeado ir a Chichén Itzá o a Teotihuacán, no es un buen día para hacerlo, porque vas a encontrar todo muy lleno. Mientras que si vienes a esa celebración, sí coordinarlo para llegar acorde a. Entonces creo que es eso, investigar un poquito sobre qué actividades puede llegar a haber, porque de verdad hay muchísimas fiestas durante el año y algunas te pueden llegar a aportar, pero quizá otras por tus intereses no. Entonces esa parte yo también la revisaría. Aunada, bueno, ya sabemos que las predicciones del clima cada vez son más complicadas, pero igual darte una idea general de más o menos qué clima te puede llegar a tocar. Perfecto. Para llegar, normalmente, como nos indicabas, se suele hacer en avión a través de Cancún o Ciudad de México, pero me gustaría preguntarte, una vez dentro del país, ¿cómo nos movemos? ¿Qué tipo de transportes públicos hay? Aunque ya nos habías adelantado también que del tren casi que nos olvidemos. Sí, que creo que es un gran error, sobre todo cuando hablamos del público europeo. Vienen con una idea de Europa justo, e incluso diría de la parte de Europa un poco occidental, porque ya sabemos que luego si nos movemos a otros países, luego tampoco termina siendo lo más cómodo quizá, o hasta incluso lo más eficiente. Pero cuando hablamos de países como España, tan acostumbrados a un buen sistema de tren, se espera como algo similar y aquí no. Justo por eso recomiendo mucho el tema de hacerlo por zonas, porque creo que ya cada zona la puedes ir explorando de manera terrestre, pero sí, por supuesto, moverte de Cancún a Ciudad de México terrestre no lo recomendaría con un trayecto de más de 20 horas. Entonces yo ahí te diría, yo optimizaría mucho, bueno, yo lo haría así en avión para moverte de ciertas zonas a otras. Incluso Guadalajara, que también es muy bonito, muy turístico, una zona de la que no habíamos hablado, que también tiene los campos de tequila, el pueblo mágico de Tequila, que de ahí viene el nombre de la famosa bebida, y todo eso sigue siendo relativamente cercano a Ciudad de México, pero en un viaje turístico donde tienes que aprovechar, yo te diría, compra un vuelo Ciudad de México-Guadalajara y a partir de ahí comienza a explorar el área. Entonces creo que para moverte a las grandes zonas, yo diría, muévete en avión, y luego ya puedes ir buscando tema de transporte terrestre prácticamente en todas las rutas, sacando el tema del tren, porque el que va a llevar por toda la parte de la ruta Maya todavía no se ha inaugurado, por lo tanto no es una alternativa actual. Y bueno, el Chepe sería la otra opción, pero para una ruta muy específica. ¿Cuánto de fácil crees que es visitar en transporte público cada una de las regiones? Porque tal vez haya monumentos arqueológicos, por ejemplo, que no sean propiamente ciudades. No sé cuánto de fácil será llegar a esos sitios o si tal vez a veces compense alquilar un coche o un taxi. Bueno, siempre vas a encontrar algún medio de comunicación. Lo que pasa es que quizá no el que tenga, o sea, para llegar a ciertos pueblos puede ser que sean los colectivos,
que son mucho más enfocados en locales, pero por ejemplo, toda la parte de la península de Yucatán la puedes perfectamente hacer en autobús, y autobuses que son de muy buen nivel. Ahí, por ejemplo, prácticamente predomina la empresa ADO. Puedes hacer Cancún Playa del Carmen en bus en 1 hora con ellos, incluso desde el mismo aeropuerto ellos están y te mueven a distintos puntos de la península de Yucatán. Entonces, moverte, por ejemplo, en autobús es de buen nivel y tal. También luego siempre está la alternativa de los colectivos, que son una opción más barata, pero como te decía, mucho más enfocada en locales. Pero yo siempre lo digo, o sea, de alguna forma tiene que llegar más gente que vive y trabaja ahí, entonces solamente se trata un poco de investigar. Sí. Y por supuesto, también, sobre todo en Península de Yucatán, es muy popular la renta de automóviles por el tipo de atractivos para moverte a cenotes, moverte a sitios arqueológicos, también suele ser muy frecuente. Pero yo te podría decir que yo he hecho toda la ruta de Península de Yucatán sin rentar automóvil y es totalmente posible llegar a todos los sitios. Y en cuanto a los alojamientos, ¿qué nos puedes decir? Porque en un país tan diverso, no sé si también hay diversidad de precios, calidades o hay algún perfil medio de alojamiento. No habría un perfil medio. El país es muy variado, así que vas a encontrar absolutamente todo tipo de alojamientos, desde el más mochilero hasta el más lujoso. En esa gama vamos a terminar encontrando. Entonces también hablar de costos ahí es un poco complicado porque también no es lo mismo lo que te va a costar un hotel de lujo en Cancún o en Ciudad de México que quizá en algún estado mucho menos visitado. Entonces creo que ahí es un poco complejo, pero lo importante es que sepan que hay variedad como para todo tipo de viajeros. Mira, ahora que preguntas y ahora que mencionas lo del presupuesto, no sé si te aventuras a dar unos presupuestos medios para el viajero que vaya a México, viajero mochilero, que viaje de una manera económica, alguien un poquito más de presupuesto medio. No sé cuánto de fácil es por esto que comentabas. No, la verdad sería muy complejo y justamente yo tengo presupuestos en mi sitio web con un cuánto cuesta ir a Cancún y en mi canal de YouTube, en Munducos, yo tengo el cuánto cuesta ir a Playa del Carmen, cuánto cuesta ir a Cancún. La dificultad que sumaría actualmente es el tema de la inflación. Los costos que veíamos hace 1 o 2 años difícilmente corresponden a los actuales en tema de alimentos, transporte, incluso principales atracciones turísticas. Así que creo que es lo mismo, y te diría lo mismo, la misma situación sentiría con España en este momento, que lo que igual salía a ir a hacer la compra no es ahora lo de hace 2 años. Entonces, considerando esto, es un poco complicado porque además no es que nos hayamos estabilizado, ¿no? Sino que los precios siguen aumentando. Ya. Bueno, en cualquier caso sí que he conocido a todo tipo de viajeros que han disfrutado en México, como tanto los que viajan muy barato como a los que tienen más presupuesto y se pueden dar lujos, así que creo que es un destinazo para todo tipo de viajero, la verdad. Sí, eso totalmente, eso. Es un destino que ofrece, que a diferencia de otros, sí ofrece para toda la gama de viajero. O sea, desde el mochilero que quiere solamente comida callejera y quizá tacos de menos de €1, hasta el que quiere un restaurante lujoso en Polanco, en Ciudad de México, y gastarse más de 100 euros en una cuenta por persona. Entonces creo que sí, toda esa gama la vas a encontrar fácilmente, y lo mismo en alojamientos. Por eso te digo, puede llegar a ser complicado, y también por la diversidad, que no es lo mismo hospedarte en una ciudad que otra para armar el presupuesto. Entonces, normalmente yo no hago presupuestos de cuánto cuesta viajar a México, sino más bien me voy como por distintas ciudades, destinos específicos, para poder llegar a ser un poco más clara y que quede un poco más la noción real de lo que podrías llegar a gastar. Bueno, si te parece, ya que lo has mencionado, los tacos, los restaurantes de Polanco, la comida, vaya, era otro de los aspectos principales que destacabas, creo que el segundo como más atractivo de México, y todavía no hemos hablado de él, y aunque sea muy difícil, me gustaría, difícil por la diversidad que tiene el país a nivel cultural y a nivel, bueno, de ingredientes, de todo, que habláramos un poquito de la comida y preguntarte lo primero es dónde se come en México, porque así como en España casi todo es en restaurante, en México tiene mucha más oferta gastronómica. Sí, es verdad, porque puedes hablar desde la comida callejera, que es bastante popular e incluso recomendada, obviamente siempre teniendo ciertas precauciones, ¿no? Pero como ocurre con los restaurantes, ¿no? De ver dónde elegir, pero hay alguna súper reconocida,
hasta a los restaurantes más lujosos. Y en ese intermedio vamos a encontrar igual las cocinas económicas, que por ejemplo creo que es algo no tan conocido por los turistas, que sería como el equivalente al menú de día en España, ¿no? Que te ofrecen el primero, el segundo, el postre y la bebida, ¿no? Entonces, esos, por ejemplo, yo los recomiendo mucho también para viajeros, porque puedes tener una comida completa y sobre todo una comida mucho más cercana a lo que comería un mexicano en el día a día. Salir del estereotipo de burritos, nachos y tacos, que sí, por supuesto que se comen, pero no todo el tiempo y no diario. E incluso hay versiones de estos que ni siquiera encontrarías en México, que han sido más bien como inventos extranjeros, como el típico taco duro, ¿no? Sí tenemos tacos dorados, pero es completamente diferente a esa tortilla dura como en forma de U. Esa, por ejemplo, sería un pecado llegarla a pedir aquí. Entonces, creo que ahí sí es importante también como venir con mente abierta para poder descubrir muchos más platillos y no solamente irte por esos que son los que se han popularizado. ¿Hay algún plato? Bueno, hay muchos platos de la gastronomía mexicana a destacar. ¿Cuáles serían algunos de los más relevantes? Mira, de los más relevantes y que vayas a encontrar como a nivel general, por ejemplo, está el mole, que es un platillo muy reconocido. Lleva muchísimos ingredientes. El mole poblano, es decir, del estado de Puebla, es muy famoso, pero en realidad vas a encontrar mole en todo el país. El pozole, que sería uno de los platillos típicos como de temporada de fiestas, de la independencia, es decir, en septiembre. También ese es como un caldo que lleva maíz, chuga, distintas cosas que se le van poniendo. Puede ser picante o no picante. Y si bien es un poco de temporada de fiestas, la verdad es que lo encuentras durante todo el año. Se puede comer pozole durante todo el año y también, ya dependiendo de la región donde lo pidas, puedes llegar a tener algunas variantes. Tacos no los podemos dejar de mencionar y más bien yo solamente justamente diría como eso. Atrévete a probar las distintas variedades y como eso, quitar la idea de pronto la que nos han inventado de ese taco duro, que ese no es el taco mexicano. Tamales también es un básico, en Ciudad de México son súper populares. Ese es un platillo, por ejemplo, que yo recomendaría mucho más en comida callejera. Ir a comprar un tamal en un restaurante de lujo es que le va a quitar todo el encanto. Ya, que es un desayuno el tamal, ¿no? Si no me equivoco. Sí, es un desayuno y es algo que se tiene que comer en las calles, que vas a encontrar a la señora que se pone en la esquina, que llega a las 5 de la mañana a poner su puesto. Ese sería el buen tamal, igual la barbacoa. Hay distintos platillos y luego ya dependiendo de la región que te metas, por ejemplo, a mí me encanta la comida de la península de Yucatán, específicamente, bueno, la comida yucateca, la sopa de lima. Hay unos platillos muy, muy representativos de esa área, por ejemplo, que son bastante buenos. Entonces yo aplicaría la de intentar preguntar restaurantes locales y preguntar siempre a gente local qué es lo que se come en esa región para poder salir un poquito del estereotipo. Hablando de estereotipos, te pido tu opinión sincera. ¿Es tan picante la comida mexicana como tiene fama? Sí y no, porque a diferencia de la comida que me ha tocado en otros países, aquí muchas veces está la alternativa de pedir, o sea, las salsas muchas ocasiones vienen aparte. Entonces tú puedes pedir un taco de barbacoa, te van a dar el taco con la barbacoa, pero luego las salsas ya está a tu elección. Ya si le pones salsa, siempre se dice, ¿no? El mexicano te va a decir que no pica, pero sí pica. Porque claro, el aguante que tienes como mexicano no se compara con el de un extranjero. Entonces, si bien alguien de la India, porque además tengo la experiencia con justamente alguien de la India que le dijo, oye, no, es que pica esta salsa, y me dijo, Liz, no pica. Claro, igual no hay ahí tanto tema, pero con un europeo que venga de una zona donde no están acostumbrados o donde ya las patatas bravas ya se siente que puede llegar a ser picante, ahí sí puede ser que tengan problemas. Ya lo creo. Sí que me gustaba que destacabas, oye, la comida callejera, que es totalmente recomendable y para mí es, bueno, dice mucho de la cultura de un país, en este caso de México, pero también hay que ir con tiento, con ojo de dónde se come, dónde se mete uno y buscar sitios muy populares siempre, ¿no? Y en este sentido, de la comida, estaba pensando en los problemas que nos puede acarrear. ¿Tú recomendarías ir con un seguro de viajes a México? Sí, yo es algo que recomiendo en cualquier país. Muchas veces la pregunta que me llega a los seguidores ¿es obligatorio? ¿Me lo va a pedir la gente de migración? Y yo digo, bueno, es que lo de menos es que se te lo lleguen a pedir o no. El tema es necesitarlo. Y en un país que justo estamos hablando de la variedad que puede llegar a haber de restaurantes, ¿no? Hablamos desde la comida callejera hasta el de lujo.
Un poco puede pasar lo mismo con la infraestructura sanitaria. No va a ser lo mismo enfermarte en un estado o en un pequeño pueblo que en una gran ciudad. Entonces, siempre estar preparado para tú poder solventar los gastos, que en este caso justamente el seguro se trata de esto, de no tener tú que hacer esa gran inversión, sino de tener una protección y ya una protección es básicamente lo que yo diría, lo recomendaría completamente. Más que, por supuesto, si se llegan a dar, quizá justo por el tema del picante, que quizá tal vez no necesites una súper atención, pero sí una asesoría médica. O sea, hay temas muy, muy específicos de México donde sí podría llegar a ser también muy útil este tema de tener el seguro, aunque yo diría que normalmente en cualquier país. Liz, pues muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad es que es un gustazo escucharte tantas recomendaciones y tanto conocimiento, y sí que has hecho mención a tu página web, a tus vídeos, a tus redes sociales. Me gustaría que nos dijeras cómo encontrarte para profundizar más en este que es tu país. Sí, claro que sí. De hecho, yo estas rutas que les conté un poco las tengo en un video que se llama Cómo organizar un viaje a México, porque justo creo que es un poco complicado un país que es tan grande y con los atractivos tan distribuidos. Entonces, estas rutas más a detalle, así como ya enfoques específicos en ciertas áreas, y el tema que hablábamos de presupuestos, que si bien igual sean del año pasado, pueden llegar a ser orientativos para tener una idea, o algunos que igual no van a variar, porque si hablamos ya de un precio de una atracción, bueno, normalmente ese se llega a mantener más fijo. Toda esa información la pueden encontrar en mi sitio web munducos.com, pero también yo sé que muchos lo prefieren en formato de video en mi canal de YouTube, que es Munducos. Perfecto, además de las redes sociales, que supongo que estás en todas, ¿no? Facebook, Instagram, supongo que TikTok también. Sí, por supuesto, y todas me pueden encontrar como Munducos. Pues Liz, muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer conversar contigo y saber tanto de México y del Día de Muertos, que es un poco el motivo por el cual hoy hemos conversado contigo. Claro que sí, pero igual, dense oportunidad, el país se puede visitar durante todo el año y como les decía, hay distintas festividades que se pueden vivir de manera muy distinta a otros lugares del mundo, incluso temporada de Navidades, de Reyes, hay mucho que se puede hacer durante el año, así que sin duda van a encontrar una fiesta cuando vengan en México, así que solamente se trata de investigar un poco y aprovecharla. Muchísimas gracias, Liz, un placer. Igualmente. Y a ti que estás al otro lado de los auriculares, pues también mil gracias por haber seleccionado este programa para conocer un poquito mejor México y el Día de Muertos. Esperamos que te haya resultado entretenido y divulgativo y nos permitimos recordarte la importancia de viajar con un buen seguro de viajes que te cubra los 1001 problemas que pueden surgir en cualquier aventura, y más en un país con la atención sanitaria privada y cara también. Y es que hay un seguro adecuado para cada viaje. Para destinos como México, en los que vivir 1001 aventuras, te recomendamos el IATI Mochilero, que tiene unos gastos médicos de hasta 500.000 euros y que incluye deportes de aventura, no tiene franquicia, ni tendrás que adelantar ningún dinero, y también cubre daños o robos al equipaje, y todo ello por solo 40 euros para un viaje de una semana, 68 para un viaje de 2 semanas o 87 para un viaje de 3 semanas. En la web yatiseguros.com podrás ver y comparar todos nuestros seguros para encontrar el que mejor se adapte a tu viaje. Y nada más, que si te ha gustado el programa y aún no estás suscrito a él, a la aventura de viajar de Yati Seguros, pues te animamos a hacerlo en tu plataforma de podcast habitual para no perderte ninguno de los que vayamos publicando en los próximos días. Estamos en iVoox, Spotify, Apple Podcasts, Amazon, Podimo, entre todas las aplicaciones que hay para escuchar los podcasts, y también colgamos nuestros vídeos en YouTube, donde podrás escucharlos a través de esa plataforma. Te agradeceremos mucho que nos dejes un comentario o una reseña del programa si te ha gustado especialmente, o que lo compartas entre quienes creas que lo pueden disfrutar. Y ya sabes, por último, que cualquier cosa nos puedes encontrar en redes sociales como @yatiseguros o en yatiseguros.com. Un saludo y nos escuchamos en el siguiente programa.